El día de hoy, 16 de julio, iniciamos un ejercicio de crítica y de análisis de la información sobre algunos temas trascendentes para la vida política del país y sobre el desempeño que ha tenido el gobierno de López Obrador. Para empezar, como somos un grupo que nos denominamos Flores Magón, me gustaría pues comentarles algunas frases importantes de Flores Magón. La primera dice: mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un solo hombre que diga tengo hambre, en que no haya quien diga no sé leer, en que en la tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos. Ricardo Flores Magón. No queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernantes, no queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores, no queremos bandidos que sostengan con la ley a esos bribones, ni malvados que en nombre de cualquier religión hagan del pobre un cordero que se deje devorar por los lobos sin resistencia y sin protesta. Ricardo Flores Magón. En estos dos pensamientos de Flores Magón se resume prácticamente su forma de pensar, su ideario político. Este ejercicio de crítica lo denominaremos charlas magonistas en honor al precursor de la revolución. Y tenemos en este momento un miembro destacado del comité, Ricardo Flores Magón, abogado de profesión, ya con una edad que ronda los 40 años y con un ejercicio de práctica de cerca de 12 años. Y además con una participación importante en la vida política del país. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que creemos que es un tema de actualidad y que en la Vox Populi además escuchamos que mucha gente se pregunta por qué no se han encarcelado a algunos políticos que han hecho fraudes monumentales, fraudes millonarios. Fundamentalmente hablaremos del desempeño de la Fiscalía, que para algunos ha sido muy tibia e incompetente incluso. Entonces, a grandes rasgos, daremos una introducción de lo que es la Fiscalía General de la República, qué delitos persigue, y después que el compañero nos comente sobre los asuntos que están ahí atorados y que de alguna forma pues la ciudadanía está inconforme y que no ve resultados en el área de impartición de justicia ni en el área de seguridad. Eso es lo que se escucha en la Vox Populi. Compañero, pues si nos puede dar una introducción de lo que es la Fiscalía, delitos que persigue, cómo se elige, bla, bla, bla. Ok, buenas tardes. La Fiscalía, van a ser dos fiscalías: la Fiscalía General de la República, la PGR, lo que antes era la PGR, y la Fiscalía General del Estado, lo que antes era la PGJE. Hay dos tipos de delitos: delitos de foro común y delitos de foro federal. ¿Qué es lo que sucede, o qué es lo que viene sucediendo en nuestro país, como en algunos países latinoamericanos, yéndose con la tendencia europea, de que había que hacer modificaciones al Código Penal Federal, que ahora es un Código Nacional, para de esta manera generar ciertos cambios. Por ejemplo, en el 2017, con la reforma penal, que por cierto, de todas las reformas que ha hecho el presidente de la República, o contrarreformas de las que hicieron en el horroroso, terrible gobierno de Enrique Peña Nieto, una de las reformas o una de las cuestiones que no ha cambiado, que no he visto yo, que se queda hacer una modificación, es a la reforma penal que se hace en el 2017, 2016, 2017, no recuerdo. Esta reforma hablaba sobre la presunción de inocencia, ¿no? Eres inocente
hasta que se te compruebe lo culpable. Muy parecido al estilo estadounidense y muy parecido al estilo europeo, que antes aquí, antes de que se te comprobara la inocencia, tú estabas detenido, ¿no? Con esta presunción de inocencia, que en el 2017, muchos delincuentes pueden salir libres después de cumplir sus 48 o 72 horas en la cárcel. No es de que no se te hace un trabajo en seguridad, o sea, la seguridad de parte del gobierno federal ha estado, creo yo, con una buena acción. Desafortunadamente la justicia o el Código Penal Federal, o bueno, los códigos penales liberan a estos delincuentes. Muchos de las personas con las que puedes hablar o con las que puedes tú entrevistar te dicen, no, mira, apenas lo vi robando la semana pasada y ya está otra vez en la calle. Sí, ¿por qué? Porque también hay que ver las formas de la detención, si la detención por parte de la autoridad es legal o es ilegal. Si la detención es ilegal, obviamente el delincuente va a salir libre en 48 horas, es rápido, ¿no? No es tan difícil de comprender, ¿no? Hay una mala detención o no es la autoridad competente la que te detuvo por el delito y simple y sencillamente esto es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se presentan a la fiscalía los delincuentes, tienen que cumplir con un término de ley de 72 horas, que son liberados hasta las 48 horas, y obviamente tiene que ver algo que se llama flagrancia. Si la fiscalía no entiende o no aprende al delincuente en el acto, en la acción, el delincuente va a quedar libre sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la fiscalía hace su trabajo, pero la ley que lo regula, los códigos que regulan la conducta penal, la conducta del humano en materia penal, es la que los deja libres, ¿no? Esta reforma del 2017 se hace no para cargarle la mano a la fiscalía, se hace por cuestiones de derechos humanos, la presunción de inocencia como base del artículo 1 constitucional. No eres culpable hasta que se te compruebe lo contrario. Pero va a haber delitos como delincuencia organizada, violación, homicidio, que no van a tener la necesidad de la presunción de inocencia. Ahí sí te van a detener. Son delitos que son graves o gravísimos y obviamente ahí vas a quedar detenido. Entonces el desempeño de la fiscalía a lo mejor es difícil para entender a los ciudadanos de que no están haciendo su trabajo, pero es que están atados de manos conforme a la ley. Hay que recordar que vivimos tiempos de cambios, negativos durante la cuestión del gobierno de Peña Nieto, pero esta cuestión de la presunción de inocencia es algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho mucho por cambiarlo, porque realmente está dando cumplimiento a lo que México en los tratados internacionales o en las convenciones internacionales de derechos humanos tiene que dar, ¿no? Ok, compañero. Me faltó mencionar que el compañero que nos acompaña, que valga la redundancia, que nos acompaña, es el abogado Denby Montesinos. La FGR es integrada por 5 subprocuradurías fiscales y unas especiales y una agencia federal de investigación. Obviamente para que se haga una imputación de un delito se requiere investigar si realmente existe el delito, es lo que tú mencionabas. Lo que sucede es que antes, mientras hacías investigación, tú estabas detenido. Ahora esa investigación se realiza contigo en libertad. Así es. Más vas y haces un chequeo ahí en los juzgados penales, depende del fuero, y de que estás llevando un juicio y que estás afuera, ¿no? Obviamente, con toda la facilidad del mundo, no sea como Tijuana, pues si estás en frontera, pues si sabes que eres culpable y es un delito que te puede dar muchos años de cárcel, pues te desapareces. Ya. O sea, realmente no sé si estas reformas que suceden con la finalidad de dejarlos por ahí. Fíjate, te voy a comentar algo con respecto a la reforma penal que se hace en el gobierno de Peña Nieto. Yo un año después estaba estudiando en la UADO en Sinaloa y tenía una maestra que creo que era catedrática de UNAM, que venía de Cuba, nos daba bioética.
esta maestra nos comentaba cuando le cuestionábamos con respecto a la presunción de inocencia y de dónde quedaría la garantía de las personas afectadas o el derecho de las personas afectadas. Ella dice que no la tendencia mundial, que se tenía que hacer la presunción de inocencia, dejar libre al delincuente. Y entonces el argumento que daban mis compañeros abogados, pero van a seguir cometiendo delitos y va a haber reincidencia constantemente. No sé si sea cierto o sea falso, pero nos comentaban que al final de cuentas, esta reforma penal del 17, desde el 2017, no se le iba a ver ninguna, ¿cómo se puede decir? No íbamos a ver beneficios hasta el 2030. Largo plazo. 2030. Y entonces dice, van a ser años muy difíciles estos primeros años con esta reforma, porque obviamente todos los delincuentes van a estar libres, porque ellos ya van a saber. Y efectivamente, agarras a un delincuente, lo llevan a la fiscalía, dependiendo el fuero, o sea, dependiendo del delito, lo llevan a la fiscalía competente, y ellos ya saben que van a quedar libres. Dicen, no, yo me voy a quedar, no voy a hacer nada. No tienen cómo darme el delito y quedan libres. Entonces, ella comentaba que esta situación de la fiscalía, o sea, del trabajo de la carga de trabajo que tiene la fiscalía, es que tenía que ser muy prudente con todas las acciones que iban a hacer, y que obviamente ella ya en el 2018, por ahí de, ¿qué sería? Como en marzo, abril del 2018, ella ya miraba una ola de violencia fuerte en los próximos años. O sea, ola de violencia que estamos viviendo ahorita a causa de una reforma penal, a causa de los tratados y las convenciones internacionales que México ha venido firmando desde que México es independiente. Y luego cuando le preguntan por qué está el 2030, ella comenta algo muy interesante, porque los delincuentes en la calle se van a matar entre ellos. Y entonces, cuando se estén matando, va a bajar la delincuencia. O sea, tú te quedas así como que, wow, entonces, ¿y los derechos humanos? No, es que esa es la percepción que se tenía, o sea, al año siguiente, después de que se hace la reforma penal, o al año y medio después de que se envió la reforma penal. Esa es la percepción. No, que se maten. Que ellos se maten. Y entonces, hasta que ellos se maten, vamos a tener un México tranquilo. Porque aquí vamos a hablar también de las cuestiones de la inmoralidad del derecho mexicano conforme al narcotráfico, ¿no? Se dice mucho en la fiscalía, o se dice mucho de los códigos o los tratados internacionales con respecto a las drogas, de toda la ola de violencia que generan las drogas, pero realmente no hay un índice, o yo no he visto un índice que digan cuántas personas se mueren por sobredosis de una droga. O sea, hay de cuánta gente tiene diabetes y cuánta gente se muere de diabetes, de paro cardíaco, de accidentes automovilísticos, por culpa del alcohol, por culpa del cigarro, por armas, pero no hay un problema que te diga realmente cuántas personas se mueren por sobredosis de alguna droga. ¿A qué voy? Que toda esta violencia se le echa la culpa a los narcotraficantes, a las drogas, a los capos de las drogas, pero realmente no. La culpa es de las armas, se mueren a balazos. ¿Y en qué gobierno arma a nuestro país? Y no sé si recuerdas que el gobierno es el que se encarga de armar a nuestro país hasta los dientes, el gobierno de Calderón. A propósito, Eli, se ha criticado mucho la frase de López Obrador, que dice abrazos, no balazos, y que incluso ha declarado que también los narcotraficantes y los asesinos son seres humanos. Pues sí, obviamente son seres humanos, pero están delinquiendo y están afectando a la ciudadanía, ¿sí? En mi opinión, salvo que tú digas lo contrario, pues sí, es una factura que hay pendiente del gobierno de López Obrador. Realmente la delincuencia no ha bajado los índices delictivos, o sea, lo vemos en la vida práctica, pues aquí por ejemplo en Tijuana matan 4, 5, 10, 20 en un día. Entonces, en la percepción del ciudadano de la calle, pues no vemos que haya en ese rubro, sí, hay avances en otras áreas.
por ejemplo, en la área del bienestar. E incluso, pues López Obrador maneja la tesis de que si a la gente se le da las cosas para vivir decentemente, pues se va a alejar del delito. Creo que tiene algo de razón en ese sentido, pero realmente en la percepción del ciudadano no es una deuda pendiente ahí, ¿no? Y incluso hay algunos periodistas y gente de la calle que han pedido que se remueva al fiscal general de la República porque ha sido incompetente. El único caso que parece que tiene ahí es el de Lozoya, y todavía no se resuelve. Ya tiene más de un año el asunto ahí y no se resuelve. Y se van sumando más casos de impunidad evidente, como los casos de Cabeza de Vaca, de César Duarte y otros más. Padres. Así es. Entonces, ¿qué opinas acerca de ese asunto? ¿Que realmente se debe remover al fiscal o que sí está haciendo las cosas bien? Yo considero que el fiscal está haciendo las cosas bien. Le tocó un nuevo código, va a ser el primer sexenio con una nueva reforma penal. Te voy a comentar algo. Yo creo que cuando entró la reforma, y como cualquier acción, cuando cambia, tienes que cambiar todo el sistema. O sea, los legisladores van y hacen sus cambios, sus modificaciones legales, pero no se dan cuenta toda la derrama de la fiscalía que tiene que enterarse de esas modificaciones. Estás hablando que tenemos 4 o 5 años con esta reforma, que es el primer sexenio que va a tocar con esta reforma, después de tener años trabajando de una manera y de repente te la cambian. Estás hablando que los secretarios de acuerdos, los fiscales, la policía ministerial, la policía la investigación, todos ellos tienen que cambiar toda su forma de operar que tienen durante años, y apenas obviamente tienen que estar haciendo esas modificaciones y van cambiándolas poco. Como dicen por ahí, es más fácil aprender que desaprender, ¿no? Ahora, estas personas están en su desaprendimiento. Todo lo que les venían enseñando, todos los que venían comprendiendo y entendiendo, pues ya no es. Ahora son otras cosas diferentes. Y cuando los legisladores toman la decisión de volverlo a cambiar, lo van a volver a cambiar. Y otra vez tienen que volver a hacer todo el procedimiento. La cuestión de la seguridad, te digo, el argumento que nos daba esta maestra de nosotros, ahí está la respuesta. O sea, no va a haber cambios hasta el 2030. Y el gobierno de nuestro presidente, del presidente Andrés López Obrador, ha pedido que la contrarreforma, como le llaman los pianistas, de energía, la contrarreforma laboral, que también fue un golpe muy duro del gobierno de Peña Nieto en contra de los trabajadores. Toda esta, y ha querido como cambiar toda la reforma política, todas las reformas que hacer, pero con la reforma penal no me ha tocado escuchar que tenga la intención de hacer las cosas diferentes de como se venían haciendo en el gobierno de Peña Nieto. Siento yo que, aunque el fiscal quiera o los empleados de la fiscalía quieran hacer su trabajo, el código, o los códigos penales, mejor dicho, son bien claros, ¿no? Se tiene que cumplir la presunción de inocencia. Entonces a ti te puede saltar un loquito aquí en la esquina, llega la policía municipal, se lo lleva, y ya para el miércoles lo vas a ver otra vez ahí robando. ¿Por qué? Porque si viene la ley. Qué triste, ¿no? Pero eso no es culpa del fiscal, es culpa de los legisladores. Ok. Sí, estamos de acuerdo en eso de que se debe integrar un expediente, hacer una investigación y aportar las pruebas requeridas para que se impute el delito y para que sea procesado. Pero lo que algunos, en lo particular, yo que creo que estar bien informado, leo la prensa todos los días y las redes sociales, y lo que priva en las redes sociales es esto, porque hay pruebas que son evidentes. O sea, hay delitos como el de Lozoya. O sea, yo sé que hay pruebas que a lo mejor no son válidas desde el punto de vista legal, ¿no? Como los videos, por ejemplo, probablemente no sean. Hay un peritaje para poder hacerlos legales de que no son.
Porque aquí nos podemos regresar al señor Carlos Loret de Mola, ¿no? Que es experto en montajes, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí para hacer válido un video, hay un perito especializado en esa área y este perito te va a decir si es falso o no es falso, para que la gente no se vaya con la finta. Si son válidos, antes no eran válidos, sí son válidos, pero los tiene que avalar un experto, un perito en informática, no recuerdo cuál es el nombre ahorita, pero que te va a decir si realmente el video es original o no. Y así con todos los documentos. ¿Cuál es la situación aquí con la cuestión de los Oya y de estos delincuentes de cuello blanco, como les dicen? La situación aquí va a ser de la forma en la que adquieres las pruebas. Si son documentos personales o privados, ¿cómo los adquiriste? Tienes que ver la fuente. Y entonces, cuando ocupa la autoridad saber de dónde viene el documento donde dice que hubo, o sea, no sé, malos gastos, fraude, lo que sea, ¿no? Alguien tiene que ir la persona que dice, no, es que yo descubrí el documento, no, un contador o algo así. Pero cuando son delincuentes, pues como que ya no se animan mucho a ir, ¿no? Aquí vamos a irnos a la frasecita del chino, ¿no? O copela cuello, ¿no? ¿Cómo decía? O sea, ya vemos evidencias de los gobiernos pasados que realmente así eran. O sea, tú vas y decías o denunciabas algo o te quejabas de algo. O sea, como empleado público, funcionario público, al ver que algo estaba pasando mal, y te votaban. Simplemente vayámonos al hecho. Lo de Javier Duarte en Veracruz. El señor les inyectaba agua en vez de quimioterapia a los niños. No puede ser posible que nadie se haya dado cuenta. Claro que sabían, los doctores. Alguien ahí sabía. Y está comprobado, papá, de eso. Alguien sabía. ¿Pero por qué no dijeron nada? Ah, porque saben que los van a que copela cuello. ¿Sí me explico? Las cosas como son, ¿no? Como decía nuestro fundador, ¿no? Pero no, el señor Ricardo Flores Magón, que es la persona que admiramos mucho, ¿no? El hecho de poder decir, por eso poder hablar, de manifestarte, de no quedarte callado. Ese valor, pues estas personas no lo tuvieron ni dejaron que los niños les inyectaran agua. Es que sería imposible, porque no estás hablando de una dosis o de 2 dosis de quimioterapia, estás hablando de muchas dosis, no sé cuántas, hablan de cientos, que les inyectaban agua. Y mira, es que no sabían. Bueno, alguien sabía, ¿no? Alguien tenía que saber. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no dijo nada? Hace unos días, la UIF, que es la Unidad de Investigación, encabezada ahora por ¿cómo se llama este señor? Un exdiputado, ¿cómo se llama? Bueno, se me escapa el nombre ahorita, se me fue el rollo. Pero el caso es que se presentó en la mañanera y pues hizo una narrativa ahí de documentos que él había, bueno, investigación que había hecho y documentos que él tenía, que los turnó a la Fiscalía General de la República porque era la instrucción que tiene de López Obrador. Que lo que las anomalías que él encuentre, ya sé cuál dice, sí, ya. Las presenta la Fiscalía. Exactamente. Para presentar la querella. Sí. Entonces, la denuncia, allí se habló de varios millones de pesos que obtuvo, que al parecer obtuvo de manera ilícita, o que hay duda, ¿sí? de cómo se movieron esos dineros del expresidente Enrique Peña Nieto. Es el primer evento donde ya se menciona, Pablo Gómez es el de la UIF, es el primer evento donde ya se menciona públicamente el probable enjuiciamiento de Peña Nieto. Y créeme que la gente anda contenta, o sea, dice, qué bueno que lo vayan a hacer, porque no se robó 1 millón de pesos, no. Se robó miles de millones de pesos. Entonces, insisto, ahí es donde yo veo que sí hay un poco de debilidad, o que en el actuar de la FGR es muy lento. Es muy lento. Lo que sucede. Permíteme, nada más déjame seguir esto. Yo sé que se heredó un sistema corrupto. Se heredó un sistema corrupto donde el Poder Judicial, pues lo supimos, ganaba más de millonarios y no hacía nada.
Y además, pues se dejaban sobornar, aunque ganaran millones, porque la premisa era, tienen que ganar bien para que no se dejen sobornar, pero aún así se dejaban sobornar. Entonces, yo sé que se heredó un sistema ya muy, muy corrupto, ¿verdad? Y como tú decías, a lo mejor no se han hecho los cambios pertinentes, o esos cambios se van a reflejar, el beneficio va a reflejar a futuro. En el caso de la violencia, en el caso de la violencia. Entonces, no pero, lo de, okay. Pero, pues yo veo que sí, en las redes sociales al menos, hay un clamor así, de los ciudadanos de a pie. Y algunos periodistas que están insistiendo, oye, incluso le llaman al fiscal Tortuguets, porque está lento. O sea, no resuelve, pues. No, es que te voy a explicar ya, te voy a explicar cómo funciona. Si tú tienes una tiendita, pues sabes cuánto dinero te ingresa más o menos, cuánto dinero agarras, cuánto dinero gastas, sueldos. Y si tu empleado te está robando, te vas a dar cuenta rápido. Una tiendita. Ahora imagínate México. Estos vatos en el gobierno de Enrique Peña Nieto llegaban y, por ejemplo, para todo se da facturas y para todo se da notas. ¿Sí me explico? Vayámonos, no veamos tan lejos. ¿Cuánto dicen que costó la barda de Calderón? Casi 1,000 millones de pesos. La estela de luz, casi 100 millones de pesos. Esa estructura ahí nomás, que ni sirve, que no sirve para nada. ¿Tú crees que realmente esos 100 millones de pesos que pudo haber costado, o 200 millones de pesos que costó la estela de luz, ¿tú crees que realmente costó eso? No, claro que no. Entonces, ¿qué sucede? Aquí te van a dar una factura, o te va a dar un recibo, una factura o un recibo, pero que tú compraste o adquiriste un bien o un servicio por una cantidad de dinero, aunque la cantidad realmente haya sido menor. ¿Cómo le hace la autoridad para cada una de esas compras, de todo el mundo de compras, de vales de gasolina, de vales de despensas, de todo lo que compra, carros, todo, que realmente está mal? Todo lo que se compró en el gobierno, y es obvio que hubo un robo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tan grande el robo, que ahorita hay dinero para darle a los viejitos, darle a los muchachos, hacer tres obras, megaobras. Ya me acordé de un ¿Cómo caso, le haces? ya me acordé de un caso que sí ha sido exitoso, el de la estafa maestra, que ahí está en la cárcel. Eso ya. Ajá. No, está en la cárcel Rosario Robles. Pero el único caso donde tiene un encarcelado, pero de esos demás casos. Es que está muy complicado comprobarlos, porque está aquí Colima. O sea, en el caso de nuestro estado. ¿Cómo agarraron al Bronco? Fíjate cómo detuvieron al Bronco. Al Bronco no lo detuvieron por actos de corrupción del dinero. Lo detuvieron por agarrar dinero público y meterlo en su campaña y conseguir firmas falsas para el registro. Igual que Margarita Zavala, como es diputada, tiene fuero. ¿Sí? Ahora, yo para que me comprendas. O sea, yo digo, a ver, esa estela de luz, le digo a un arquitecto, a un albañil, a un arquitecto, ¿cuándo me cobras por hacer esa estela de luz? ¿Tú cuándo me cobrarías? 50 millones. Te cobro, digo, se me hace mucho también. ¿Y cómo es que el gobierno de Calderón costó 200? Y así, haciendo investigaciones, haciendo todo ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta de que se robaron, que hay un déficit del costo a la cuestión real del monto. Pues, no es como que estaban 1,000 pesos ahí y 1,000 pesos ahí se los llevaron, no. Había 1,000 pesos ahí, compraron una cosa en 200 y se clavaron 800. Pero ahí está la factura, ahí está el comprobante. ¿Cómo le hace Son rateros, pero no son tontos. No. O sea, por eso es difícil comprobar. ¿Cómo le haces para comprobarlos? Cada cosa, cada adquisición que tienes o que se hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto está facturada. ¿Cómo le vas a hacer tú para comprobar que realmente no lo? Tienes que hacerlo así. Tienes que ir, buscar a un perito en ingeniería, a un perito en eso para ver cuánto cuesta un carro, cuánto cuesta eso. A ver, ¿por qué facturaste un carro en 1,000,000 de pesos y el carro vale 500? Pues están las facturas. Es muy difícil, está complicado, o sea. ¿Y eso quién crees que lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer contadores. Sí, definitivamente. Está difícil. No es que el fiscal no quiera hacer las cosas. Es difícil, es muy difícil comprobarlo. Cosa por cosa.
Bueno, en el ejercicio del pensamiento crítico, pues yo creo que sí tenemos algunas diferencias, porque yo sé que no es una tarea fácil para nadie. Para la FGR, no es una tarea fácil. Estamos hablando de la FGR, no de los delitos que se cometen en los estados. Eso, la Fiscalía del Estado lo maneja, ¿sí? Sí, es una tarea difícil, pero pues sí, en algunos pensamos que sí van lentos los procesos y esperamos resultados más ágiles, más eficientes, y que realmente se encarcele a todos esos funcionarios, todos esos políticos corruptos que honestamente empobrecieron al país. Fíjate, todo lo que se está haciendo en este gobierno, con el mismo presupuesto como menor por lo de la pandemia, y todo lo que no se hizo en los gobiernos desde Fox a la fecha. Es increíble lo que está haciendo nuestro presidente. Es increíble. Es una prueba fehaciente de que estamos robando el dinero. No, que se lo robaron. O sea, no que se lo están robando, se lo robaron. ¿Dónde está? 3 megaobras. Sí. 3 megaobras. Dinero para viejitos. Dinero para madres solteras. Dinero para a los que le llaman los ninis, ¿no? Que nada más es una beca de un año que les van a dar, y siempre cuando se presentan a trabajar. Dinero para personas con discapacidad. Fíjate. Ahora alcanza para todo y antes no alcanzaba para nada. Todo lo que se robaba, ¿no? Ojalá que los contadores de la fiscalía se pongan truchas, porque eso tiene que ser un contador que tiene que estar viendo cuenta por cuenta en qué se está gastando cada cosa. Y eso tiene que ser un contador, y espero que los contadores se sigan dando cuenta de todo lo que se estuvieron robando. Así como ya se dan cuenta ahorita, apenas, pues se siguen dando cuenta en el futuro. Y va a pasar. Perfecto. Bueno, a grandes rasgos tocamos el desempeño de la Fiscalía General de la República, que es un tema polémico y es un tema actual. En las siguientes charlas trataremos los temas actuales. Por ejemplo, un tema que es interesante, la próxima elección de consejeros, por ejemplo. La reforma electoral que ya se mandó a la Cámara de Diputados. Entonces, son temas que los ciudadanos deben de estar informados, para que no sean manipulados por los medios de comunicación, porque... Ahorita que comentas eso, estaba ahorita viendo en la mañana, perdón, el 37% de los mexicanos creen las noticias. O sea, ya poco a poco, con este gobierno se va la gente dando cuenta de todas las noticias falsas que van dando. La mañanera ha sido fundamental para que la gente... 37% de mexicanos solamente creen en las noticias. Todos los demás, o sea, el otro 63%, duda de que esa noticia sea verdadera o tiene sus dudas. Solamente el 37%. Casualmente que va a ser el porcentaje que va a sacar el PIA en las próximas elecciones. Sí, el asunto es que debemos de comparar información, no solamente leer un medio, o sea, no solamente informarnos en Televisa o en las redes sociales. Tenemos que buscar varios medios de cómo informarnos, ¿sí? Y también pasar por un tamiz esa información y decir, bueno, esto sí es real, esto no es real. Estamos en la época, y eso a nivel mundial, de la era de los fake news, de las noticias falsas. Incluso en Estados Unidos el porcentaje es altísimo de fake news, y aquí en México igual. Todo esto de la fake news empieza en la elección del Brexit. En la elección del Brexit, los que estaban a favor de que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea, fingen noticias para que la gente vote a favor de que se salga de la Unión Europea. Sí. Y esa misma forma la utiliza Donald Trump para hacerse presidente. Fake news. Entonces, allá en Inglaterra, a las personas que hicieron todas esas noticias falsas, sí los enjuiciaron, sí los llevaron a corte,
O sea, sí hubo movimientos, o sea, en contra de estas personas porque dijeron malinformarse a los británicos de que el Brexit era lo mejor, cuando realmente no lo era. Y dicen ellos, no importa, ahí está el hecho. Bueno, el asunto que ahí se entra en un terreno pantanoso, porque se puede caer en ejercer la censura, se puede coartar la libertad de expresión, y eso es grave porque pues, todo el mundo ahorita se busca que la gente se pueda expresar. Entonces, ahí sí ya entramos en un terreno pantanoso, porque si censura, si ejerces la censura, pues a rato ya te adjetivizan o te califican de dictador. Sí, porque estás... Estamos viendo a Carlos Dolores de Mola, ¿no? Con todos sus montajes que hace y todavía critica al presidente. Bueno, Sí, la hipocresía. Por eso te decía que es importante el ejercicio que hace López Obrador, el que a veces es cansado de la mañanera, donde hace algunas aclaraciones, donde dice, no, esto es así, no, esto no se está manejando la prensa. Qué bueno que lo hace. Y la gente pues sí se está concientizando. Bueno, abogado, vamos a dar por terminada esta charla y como te comento, vamos a seguir con otros temas en el futuro, en este ejercicio de pensamiento crítico, que podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos la libertad De decirlo. de expresarlo. Te damos las gracias. Bueno, gracias. Y te esperemos en la siguiente charla magonista. Gracias. Gracias.